Y saludamos aquí en Sapiens a una persona que casi el destino nos la ha puesto delante, como es el doctor Gastón Cornu Labat. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, Ferran. Ahí cerca. Ahí Buenos días. cerca del micro, fantástico, muchísimas gracias. Gastón, te voy a tutear. Sí, por favor. No puedo evitarlo, ¿eh? Genera proximidad. Exactamente, estoy de acuerdo. Vamos a hablar de algo que desde siempre que es conocido, ya la propia palabra da como cierto, no sé, malestar, inquietud, emociones, sentimientos, alegrías o disgustos. Vamos a hablar del cáncer. Y tú como médico cirujano, especialista en medicina oncológica integrativa, y tengo que darte las mil gracias que desde California, Estados Unidos, has venido aquí a Andorra a esta entrevista. Muchas gracias. Vamos a hablar sobre esta cuestión y vamos a hacer un poco de pedagogía, que es lo que nos gusta en Sapiens. Cuando hablamos de cáncer, ¿de qué estamos hablando exactamente? Bueno, es una pregunta inmensa la que estás haciendo, ¿no? Y muy compleja de contestar. En su concepción más sencilla, más lineal, cuando hablamos de cáncer hablamos de un grupo de células en alguna parte del cuerpo que empiezan a comportarse de una forma distinta del resto de las células y por ende empiezan a lograr cierta autonomía, crecer, invadir y ahogar un poco el cuerpo en el que están desarrollándose. Esta es la concepción convencional, digamos, del cáncer, que es consecuencia de trastornos genéticos dentro de esas células, los que llaman mutaciones oncogénicas, y que es como que se está comportando como algo que nos invadió y que por ende se debe eliminar. Este tipo de convención, que es lo más común que la gente entiende, se olvida de un detalle importantísimo, que es que las células que se están comportando de esta forma anormal, invasiva, como que se las percibe como que me ha llegado un cáncer, como que vino de afuera. En realidad son mis células que por alguna razón están comportándose de una forma distinta y anormal. O sea, estamos hablando de que dentro de este mare magnum de trillones de células que conforman el cuerpo humano, una o unas deciden cambiar su actitud, lo vamos a decir de forma coloquial, pasan de ser buenas, de compartir oxígeno, vitaminas, alimentos, tienen su status quo bien definido, y de golpe y porrazo parece que se enfadan consigo mismas, ¿o no? Sí, eso es una descripción válida. Tal vez parcial, pero válida. Hay un grupo de células en mi cuerpo que empieza a comportarse de una forma distinta de lo que normalmente mis células se comportan. Sería como, no sé, aquel alumno en clase que siempre saca buenas notas, que lo va aprobando todo, alumno o alumna, y de golpe y porrazo empieza a suspender los exámenes y empieza a cambiar la actitud. ¿Por qué? La analogía es perfecta, creo. Sí, porque, ¿sabes pero qué? la pregunta, ¿por qué? Sí, Esa sí, es la gran pregunta, sí, ¿verdad? ¿por qué y para qué, no? Mm. Sí, señor. ¿Por qué y para qué? Esto es un tema, yo voy a hablar, voy a responder a esta pregunta desde lo que yo entiendo y conozco, ¿verdad? Y lo voy a decir con toda humildad, sabiendo que es un tema que todavía está más allá del conocimiento general humano, me parece. Estamos empezando a entender, llevamos tiempo estudiando esto. Ha habido una línea de pensamiento científico que invirtió infinidad de recursos en tratar de descubrir esto. Sin embargo, se aferraron a una teoría que es lo que se considera la teoría convencional y por ende en mucho tiempo y con muchos recursos han avanzado prácticamente nada. Pero la búsqueda de la respuesta a esta pregunta de por qué y para qué lleva mucho tiempo. Hay varias teorías, más allá de la teoría oncogénica, o sea, de los genes que se activan y que llevan a la célula a comportarse mal. Hay teorías metabólicas, hay teorías enzimáticas, hay teorías microbiológicas, hay teorías
emocionales, psicológicas, hay teorías energéticas. Todas han ido desarrollándose a lo largo de la historia de la medicina moderna, usando como referencia los últimos 150 años. Han tenido su desarrollo, han tenido su periodo de prueba, su periodo de demostración de que contenían por lo menos parte de la verdad, y hoy se las puede considerar en esta olla grande que tenemos que ir armando de lo que es la medicina integrativa, donde se van trayendo todas las partes del conocimiento de la experiencia humana para realmente empezar a integrar este gran rompecabezas que es el ser humano, y el ser humano en bienestar y salud, ¿verdad? Eh, el, una de las teorías prevalentes que responde a la pregunta del por qué y para qué se relaciona con el entorno. Si consideramos la teoría metabólica, tiene dos ejes principales: la teoría metabólica relacionados con nutrición y deficiencias. La nutrición, como se la conoce comúnmente, habla de los macronutrientes. Se olvida un poco del detalle de los micronutrientes, pero en realidad estamos hablando de un sistema biológico con una complejidad inmensa y una cantidad enorme de micronutrientes que tienen todos roles fundamentales. Cuando atendiendo a los macronutrientes a veces nos olvidamos, y un ejemplo común es el yodo, que es bien conocido porque la enfermedad de tiroides y el bocio está claramente asociado con la deficiencia de yodo. Eso es un ejemplo de un micronutriente que si uno se olvida, con el tiempo va acumulando y produciendo problemas de salud. Hay idea de que deficiencia de ciertos micronutrientes, hay una teoría que habla de que ello lleva a trastornos metabólicos que eventualmente se traducen en trastornos de la expresión del código genético que generan cáncer. De la misma forma que la falta de puede estar relacionada con la producción de cáncer, está el exceso de, que acá entramos en el tema de toda la toxicidad ambiental, ¿verdad? Y el tema de las toxinas, especialmente en la era moderna del mundo industrializado, es un tema gigantesco que realmente no entendemos. En Estados Unidos, estadísticas o estudios de lo que es componentes químicos o no elementos, sino sustancias químicas nuevas que han entrado a la vida diaria del ser humano, se habla de algo así como 50 o 70 mil sustancias nuevas que han sido aprobadas por las agencias reguladoras, de las cuales 500 han sido profundamente estudiadas para ver si son inocuas o no. El resto basado en lo que reporta la industria, o sea, el fabricante, que dice sí, está todo bien, y la agencia reguladora toma eso como palabra santa y lo acepta. En realidad estamos hoy lidiando con una cantidad enorme de sustancias nuevas que se podrían considerar, por llamarlo de alguna forma, extraterrestres, en el sentido de que nuestros cuerpos no han evolucionado con estas sustancias y por ende no tenemos mecanismos de procesamiento biológicos que se hayan desarrollado con la evolución como se desarrollaron con todas las sustancias con las que el ser humano y predecesores biológicos del ser humano se han desarrollado a lo largo de millones de años. La evolución y la inteligencia, la profundísima inteligencia del diseño natural. Nosotros de golpe, los seres humanos, consideramos que está todo bien y entramos a tirar a la olla montones de componentes que no tenemos ni la más pálida idea de qué va a pasar biológicamente. Y en esta categoría entran, por ejemplo, todos los fármacos. Los fármacos en general tienden a ser sustancias que se les conoce un índice, un efecto terapéutico a través del estudio de sustancias naturales, y después se van por un proceso de investigación y desarrollo donde se tratan de crear análogos sintéticos que por ende son patentables, que van a tener un efecto parecido o por ahí mejor, se lo considera que se mejoran en el proceso, etcétera, etcétera, pero la realidad es que estamos creando sustancias totalmente nuevas. El punto es que en la vida moderna, y esto se correlaciona con el hecho de que la incidencia de cáncer está aumentando vertiginosamente. Esto
te lo quería preguntar, ¿no, Ujú. Gastón? ¿O tenemos más información o es que a día de hoy cada vez hay más tipos de cáncer y personas con esta enfermedad? Sí, Por ejemplo, hace 200 años atrás no había tanto cáncer, o es que tampoco se había capacidad pues de analizar o de diagnosticar. eh, 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 yo em, me resulta un poquito difícil contestar con precisión esta pregunta porque si uno mira los números, la incidencia de cáncer ha aumentado vertiginosamente en los últimos 100 años en la población general. Esto se da porque es una enfermedad que tiene cada vez más prevalencia, que está cada vez más presente por razones de la vida moderna. Es esto porque han aumentado nuestra capacidad de detección y por ende las estadísticas aumentan. Es esto porque la gente vive más y por ende se puede asumir que el cáncer es una consecuencia de aging, ¿De la edad? de la edad Ujú. y por ende cuanto más vieja la población, más prevalencia de cáncer. No lo sé, los números son muy significativos. Cuando miras estadísticas y miras la presencia de ciertos cánceres hace 100 años y ciertos cánceres hoy y la prevalencia de la enfermedad, el número de gente con la enfermedad ha aumentado tremendamente. ¿Cuáles son las causas detrás de eso? Es difícil, por lo menos para mí es difícil de establecer con certeza. Mi impresión es que, dado que se está aceptando hoy, inclusive en el mundo convencional, que las causas de cáncer están relacionadas con el entorno, es muy lógico pensar que con los tremendos cambios que ha habido en el entorno en los últimos 100 años, que los dos eventos están relacionados. Pero esto se puede discutir y supongo que gente que está metida en salud pública en profundidad y que conoce estadísticas en detalle tal vez tenga otra opinión. Esta es mi opinión informada con la información que tengo hasta ahora. Y por ejemplo, la alimentación es muy importante, ¿no? Sobre todo para el tema de esto que oímos hablar tanto de los radicales libres, que bueno, pueden estimular la célula que cambie su actitud y para frenar los radicales libres. Pero claro, si se toma verdura, se toman frutas y resulta que estas están abonadas con gliofosfatos, que es un herbicida cancerígeno más usado del mundo, entonces entramos en la paradoja de la salud, ¿no? Ujú. Sí, bueno, la nutrición es fundamental. Este es uno de los ejes básicos hipocráticos. ¿Ah? Lo voy a decir en inglés, después lo trato de traducir. Let medicine be thy food and food be thy medicine. Deja que la medicina sea tu comida y que tu comida sea tu medicina. ¿Mm? Estos 2500 años, no es cosa nueva, ¿verdad? Eh, eh, el tema de la nutrición y la salud es uno de los ejes fundamentales y si bien la disponibilidad de comida en volumen ha aumentado en los últimos 100 años, la calidad de la comida ha bajado tremendamente, porque el proceso de industrialización en la producción de comida ha desconectado al ser humano del terruño. Eh, yo llevo estudiando nutrición muchos años por una parte integral de hacer medicina integrativa. Es fundamental, un aspecto fundamental de poder ver al ser humano desde todo lo que es la experiencia y una de las contribuciones más grandes es con la nutrición en cuanto a salud. Y yo sigo considerando que el trabajo seminal de nutrición se escribió en 1940. Un dentista estadounidense llamado Weston A. Price, eh, que viajó por el mundo con su esposa investigando el origen de las caries. Y él estudió poblaciones autóctonas en, desde el Polo Norte hasta la Polinesia, pasando por una aldea en un valle suizo que estaba muy aislada
y que comían solamente pan de centeno, queso y carne de vez en cuando, pero sin embargo la Guardia Suiza venía a esa aldea específicamente a reclutar a los jóvenes porque el estado de salud y de bienestar de esa población era conocido como excepcional. Eh, el libro de Weston Price es muy agradable para leer porque la verdad que escribía muy bien. Debía ser buen dentista, no sé, pero muy buen escritor. Así que es una lectura muy agradable. Pero además tiene un grado de sabiduría tremendo y un mensaje. El mensaje fundamental que yo entendí de haber leído ese libro es que el patrón detrás de la nutrición sana está relacionado con la maximización que una sociedad hace a lo largo de generaciones de su entorno. Cuando una población está profundamente conectada con su entorno, entonces esa población desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista de salud está exuberante. Por otro lado, cuando el proceso de desconexión, que si nosotros pensamos un poco en lo que es la alimentación occidental, al estilo occidental, ¿verdad? Donde hoy el supermercado te da granos en distintas formas, te da uno, dos, tres especies y después algunos vegetales que vienen del otro lado del mundo. Eh, lo que es la experiencia para el occidental de hoy de ir a cazar y a recolectar es el viajecito al supermercado, ¿verdad? Cuando antes era un proceso que ocupaba una gran parte del día para cumplir con uno de los aspectos más fundamentales de estar vivo, que es el nutrir a mi máquina biológica para que siga funcionando bien. Hemos perdido, el mundo occidental ha perdido una tremenda, ha, ha tenido una tremenda desconexión de su terruño. Y por ende estamos pagando eso desde el punto de vista de desnutrición. De desnutrición del aspecto sutil de la nutrición, del aspecto de los micronutrientes. Y ahora que hablas de nutrición, la célula tumoral, la célula cancerígena, ¿de qué nutrientes se vale? Esto es parte de la teoría metabólica y el entendimiento es que la célula cancerígena funciona principalmente a través de un mecanismo anaeróbico, genera energía a través de un mecanismo anaeróbico y que es profundamente dependiente de la disponibilidad de glucosa, de azúcar. Esto no es absoluto, pero sí tiene cierto significado y el hecho de restringir una de las terapias que se utilizan para el tratamiento de cáncer es la restricción de todo lo que es azúcares o carbohidratos simples, ¿verdad? Decía esto porque si en una guerra, por ejemplo, Uh-huh. los soldados en el frente necesitan alimentos, este tipo de células necesitará un tipo de alimento para que esté en fase, porque necesitará energía. La energía la aportará, supongo que los alimentos, para que siga dividiéndose y multiplicándose. Pero Correcto. si no llega a su alimento, esta célula, ¿qué le puede llegar a suceder? ¿Se deshidrata? ¿Se muere? ¿Tiene una apoptosis? Correcto. El proceso, la falta de nutrientes va a llevar a disfunción de los mecanismos intracelulares que llevan a una muerte celular, ¿verdad? Yo a veces prefiero encarar estos temas desde el punto de vista general para no perderse en los detalles, porque a veces en los detalles, y sobre todo cuando hablamos de complejidades, ¿no? Los detalles es como mirar un gran roble, ¿verdad? Que tiene millones de hojas y las hojas tienen verdes y amarillos y marrones y nos preocupan los tonos, distintos tonos de las hojas y a veces vamos a la raíz y descubrimos que hay 2 o 3 detalles en la raíz que cuando se alimenta la raíz las hojas se arreglan solas, ¿verdad? Con el tema de nutrición a veces se arman discusiones muy grandes con el cáncer, pero yo quiero traer a colación la experiencia de un alemán que vivió en Estados Unidos, se desarrolló su ciencia en Estados Unidos, que fue Max Gerson. Y Gerson tuvo documentados
un número significativo de casos de cáncer que fueron curados a través de la terapia que él propuso. Y la terapia era esencialmente nutricional. La terapia estaba basada en lo que sería un ayuno de comida sólida y alimentación a través de jugos de verduras específicos. Eran 13 jugos. Es un proceso relativamente complejo, pero hay montones de casos documentados de curas. Hoy, hace poco, creo que hace uno o 2 años que falleció la hija de Max Gerson, Charlotte Gerson, que era enfermera y que siguió ella con la terapia Gerson en México. Hay muchas clínicas que hacen oncología integrativa o alternativa, como a veces se la quiere llamar, aunque ese término no existe o no debería existir en la temática que estamos hablando. Y hay un proceso para aprender la terapia Gerson, para poder aplicarla. Me sale la palabra licencia, pero no es licencia. Para estar certificado como un terapista de Gerson. Y yo tuve una charla muy profunda hace un año cuando estaba estudiando este aspecto, evaluándolo con uno de los terapistas principales en Estados Unidos, que es el director del proceso de certificación. Y él me habló claramente que aplicando la terapia Gerson hay aproximadamente un 33% de pacientes, independientemente de qué tipo de cáncer es, de dónde está, qué tan avanzado está, el número global es un 33% de los pacientes que tienen respuesta favorable. Solamente con una terapia nutricional. Imagínate si integramos, y este es el concepto de la integración, de la medicina integrativa, si integramos el aspecto nutricional a todos los otros aspectos. ¿Qué otros aspectos hay? Bueno, ahí... Muy resumidamente, que tengo una pregunta que te gustará. Buenísimo. Bueno, hay otra teoría, la voy a mencionar brevemente, del principio del 1900, de la teoría del trofoblasto. El trofoblasto es el tejido embrionario inicial, antes que el feto se empiece a desarrollar, que invade, que tiene las características típicas del cáncer. El cáncer se postuló que se comportaba de la misma forma que el trofoblasto, y de ahí salió la teoría trofoblástica del cáncer, que llevó a descubrir que el trofoblasto dejaba de comportarse invasivamente y se empezaba a desarrollar como feto cuando el páncreas empezaba a producir enzimas. Con lo cual hay una rama de terapia que está relacionada con el uso de enzimas pancreáticas en altas dosis para tratar de despertar esa respuesta, y hay documentados respuestas. Nick González era un médico de Nueva York muy famoso que se dedicó a esta terapia y la desarrolló muy bien. Después está toda la parte microbiológica. Esto lo entendemos muy poco, pero el microbioma, todos los microorganismos con los que convivimos y de los cuales dependemos, porque tenemos una relación simbiótica con todos los microorganismos que llevamos en nuestro cuerpo. Hay evidencia de que hay alguna asociación entre ciertos microorganismos y el desarrollo de cáncer. El más famoso hubo dos. Uno fue Royal Rife, que era un científico de los 40 de Estados Unidos, que la universidad, esto salió en el diario en San Diego, la Universidad de California en San Diego le mandó pacientes con estadios avanzados de cáncer, le mandó, creo que el número eran 18 pacientes, y le dieron 3 semanas o 4 semanas, y devolvió 16 pacientes curados, y le preguntaron por los otros 2 y él dijo, bueno, dame un par de semanas más. Como terminó el trabajo de Royal Rife, brevemente, es con su laboratorio incendiado y con su tecnología, que era un microscopio muy específico que él desarrolló, óptico, confiscado por la FDA. Está en algún lugar en Estados Unidos, está guardado eso. Royal Rife lo que hacía es que a través de un microscopio óptico muy específico de su propio diseño, él podía identificar microorganismos asociados con el tejido de cáncer, y después desarrollaba frecuencias electromagnéticas específicas para ese microbio
que eliminaba el microbio y cambiaba las condiciones locales que hacían que las células se normalizaran. Este es el eje de lo que Royal Rife hizo y que no sabemos más que eso, más que la referencia histórica porque quedó olvidado. O Y sea que... sí, paralelo a esto estaba Virginia Livingston Wheeler, que desarrolló una vacuna contra un microorganismo que estaba encontrando asociado con el tejido canceroso y que también tuvo muchísimos efectos positivos documentados, casos documentados de cura, y que ahora ya es como que querés encontrar toda la evidencia científica y es muy difícil de encontrarla. Están los récords históricos, digamos, pero exactamente la metodología es muy difícil de recuperarla. Pero está el récord. Hablas de microorganismos, incluso hay un oncólogo italiano, Tullio Simoncini, en el cual él destaca que el cáncer es una infección por hongos. Correcto. El doctor Simoncini justamente ha desarrollado su práctica alrededor de este concepto de la asociación entre microorganismos y el desarrollo de cáncer. Él se enfocó en que este microorganismo eran hongos específicos. Creo, si bien él ha tenido resultados, ha documentado resultados y está siendo muy perseguido, ha sido muy perseguido, eso ya es un signo en general de que alguien está por el buen camino. Eh, el, el tema del microorganismo, de nuevo, esto es lo mismo que con lo metabólico, con lo enzimático, es un pedazo más del rompecabezas. Esta es mi opinión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si fuera exactamente como Simoncini lo enuncia, entonces el 100% de los pacientes tendría que responder el 100% de las veces, ¿verdad? Y hasta ahora yo no he encontrado ninguna terapia donde haya 100% de respuesta. Con lo cual yo considero que todos estos que estamos comentando ahora son pedazos de este gran rompecabezas, ¿verdad? Y quedan dos áreas muy importantes para mencionar, que una es la emocional, lo que es la parte de trauma emocional y de conflicto, que es todo el trabajo de Reichhammer y toda la gente que después de Reichhammer llevó lo que es la decodificación biológica, donde entendiendo al cerebro como una computadora, el cerebro no tiene diferenciación entre lo que es la percepción mental o emocional de lo que es la programación biológica. El cerebro maneja todo eso al mismo nivel, con lo cual cuando uno, según el entendimiento de la propuesta de Hammer, cuando uno lleva un conflicto de peso significativo, el cerebro busca una respuesta biológica para resolver ese conflicto que uno no puede resolver en su interacción. Y ese intento de resolución es este crecimiento anormal que nosotros llamamos cáncer. ¿Quieres decir, a ver si lo he entendido, de que una situación, por ejemplo, de estrés, Gastón, puede llegar a generar un cáncer? Digamos, esto sería un Puede enunciado ser un estrés sobresimplificado, pero de carga de trabajo o un estrés de un disgusto, una emoción no liberada. va a contribuir. Podemos hacer un establecimiento lineal en ciertos conflictos, cierto tipo de conflictos, acá es donde Hammer trabajó, ciertos tipos de conflictos que tienen un peso biológico significativo van a llevar a cáncer. Esta es la propuesta de Hammer. Y por ende, la resolución, la identificación y resolución de ese conflicto, ya sea trascendental o práctica, va a llevar a una resolución biológica. Mira, me acaban de enviar un WhatsApp para que te pregunte si qué es mejor, un desodorante o un antitranspirante, y si hay alguna relación con el cáncer de pecho. Es una pregunta espectacular. Hay el 56%, quiero ser preciso en esto, pero si recuerdo correcto las cifras, el 56% de los cánceres de mama en la mujer aparecen en el cuadrante superior externo. ¿No? Si dividimos la mama en 4 cuadrantes, ¿verdad? El que está más cerca de la axila es el superior externo. ¿Esto es una casualidad o una causalidad?
El, cuando estudiamos la presencia de metales pesados, de metales, en el tejido mamario, el cuadrante superior externo es el que tiene el más alto concentración de aluminio. El aluminio es uno de los elementos principales que se usa en los desodorantes y antitranspirantes. Y por ejemplo, déjame ir un poco más allá. Ujú. Todas estas bebidas que están envasadas en aluminio. Y probablemente estemos consumiendo aluminio. Se habla de esta era de la humanidad como la era del aluminio. El hierro, la piedra, esta es la del aluminio. El aluminio es un metal que produce disrupción biológica significativa, o sea, se lo considera tóxico. Hay evidencias de que el Alzheimer, por ejemplo, está asociado con un exceso de aluminio. Hay una correlación entre presencia de alto contenido de aluminio en tejido mamario y desarrollo de cáncer de mama. Es causal, es asociada, todavía está por verse, pero hay por lo menos 6 mecanismos de oncogénesis, de trastorno a nivel genético que están asociados con los metales tóxicos. Yo siempre digo, ante el caudal de información que vertimos aquí positivamente en Sapiens, que cada uno saque sus conclusiones, ¿no? Y aquí Seguro. tendríamos que decirlo sobre estos datos que acabas de aportar. Vamos un poco más allá. Vamos a conocer al doctor Gastón Cornu-Labat, este médico cirujano especialista en medicina oncológica integrativa de California, que lo tenemos hoy aquí con nosotros. ¿Qué hace que dentro de tu carrera profesional te focalices en este tipo de patologías? Y supongo que cuando uno busca y tiene inquietudes y viene de un campo científico, no lo olvidemos, de ensayo, prueba, error, resulta que un buen día por causalidad o casualidad descubre algo. Y tú has descubierto algo sobre el cáncer, ¿verdad? Sí, el proceso así, casualidad creo que no existe en la experiencia humana, ¿verdad? Todo es causalidad, pero eh, cuando yo salí de la Facultad de Medicina y empecé a practicar la medicina, a medida que avanzaba en el proceso me iba encontrando cada vez más que lo que me habían enseñado los libros era un pedacito. Me lo habían vendido como el pastel completo, ¿verdad? Pero en realidad la experiencia me fue mostrando que era una porción del pastel. Y eso me incomodó siempre y me llevó a buscar más. Eso me llevó a desarrollar el concepto del holismo, de la integración de todos los aspectos de la experiencia humana en lo que es la enfermedad física o la salud. Eh, y de ahí a la medicina integrativa, que es la aplicación del holismo. Y de ahí el desarrollo más grande, que es el cáncer. Y en, en Estados Unidos, cuando yo empecé a trabajar en una clínica donde empecé a aprender de medicina natural, yo tenía conceptualmente la idea de la integración, pero la medicina natural, la medicina ortomolecular, la medicina nutricional, eran conceptos que eran totalmente nuevos para mí, a pesar de tener 20 años de experiencia en medicina. Pero tuve la suerte de cruzar camino, causalidad o casualidad, con uno de mis maestros más influyentes en mi vida profesional, que fue Jonathan Wright, que es el fundador y director médico de una clínica en Seattle que se llama la Tahoma Clinic. Y la Tahoma Clinic, Tahoma, Jonathan Wright fue uno de los maestros más grandes contemporáneos que ha influido el mundo en cuanto a medicina ortomolecular y medicina nutricional. Yo tuve la suerte de ser parte de esa estructura, todavía sigo asociado con la Tahoma Clinic por los últimos 8 años. Eh, eh, Estando ahí, Jonathan me miró un día y me dijo: vos sos cirujano, ¿por qué no echas una mirada a este paciente? Y este paciente era un hombre que estaba buscando un médico que se animara a inyectarle una sustancia, y yo como cirujano no tengo problema de poner agujas e inyectar nada, pero tenía que averiguar sobre la sustancia. Me puse a investigar un poco y llegué a encontrar unos compuestos, son glicoalcaloides o glucoalcaloides, de la solasodina, asociados con un azúcar de plantas que es la ramnosa, o sea, son solasodina, ramnosa, glucósidos,
que son derivados de una planta australiana que se llama la manzana del diablo, Devil's Apple, y que tienen un efecto muy específico en contra del cáncer, porque lo que se encontró es que estos alcaloides, y se sabe que los alcaloides tienen efecto anticáncer porque hay otras aplicaciones de otras plantas, pero específicamente este grupo de alcaloides tienen residuos de este azúcar de planta que se llama rhamnosa, y las células cancerosas, interesantemente, tienden a expresar en su superficie unas proteínas que tienen afinidad por esta rhamnosa. Las células normales raramente o no expresan este tipo de proteínas en su superficie. Por ende, esto funciona como un receptor. Entonces, cuando esta sustancia se acerca a una célula cancerosa, esta proteína reconoce a la rhamnosa, se interactúan y se internaliza la molécula, y el alcaloide es el que dispara la apoptosis, que es la muerte celular programada, que es lo que no pasa en las células cancerosas. Por eso se la considera inmortales. Viene a ser este alcaloide, Gastón, como si fuera una especie de caballo de Troya, ¿no? Mira qué bonito, ven, te dejo entrar, y resulta que adentro unos pocos, ¿cuánto daño hacen? Bueno, producen, disparan la muerte celular. Es una cuestión de días. En mi experiencia con los pacientes que he hecho, donde he hecho inyección directa intratumoral, inyecciones a 5 días, yo veo la mayoría de la masa tumoral inyectada que está muerta. En 5 días. 5 días. Esto es experiencia. Ahora estamos hablando de un aspecto de la aplicación clínica de estos compuestos que está en una fase muy experimental. Yo trabajé en jurisdicciones donde se podía trabajar con esto, con consentimiento y todo bien explicado, bien firmado, bien aclarado, todo lo más limpio que se podía hacer, pero sigue siendo experimental. Pero mi experiencia ha sido consistente. Yo en 5 días veo necrosis del tumor que es visible al ojo, se pone morado y se empieza a agujerear. Impresionante. Tremendo, tremendo. Y has hablado del mecanismo de acción, ¿no? Bueno, sí, justamente estaba empezando el mecanismo de acción. Lo que tiene de fascinante esto, lo que tiene de fascinante es que es mediado por un receptor. Es el concepto de la bala mágica, prácticamente, que la naturaleza lo desarrolló hace un montón. Independientemente de mi experiencia, que lo mencioné ahora como es algo muy nuevo, digamos, muy experimental, en este momento tiene simplemente un valor anecdótico. Hay 30 años de historia de aplicación clínica de este producto, cuando el descubridor, que fue Bill Cham, un bioquímico de la Universidad de Queensland en Australia, al ver las propiedades que tenía, se les ocurrió a él y a su grupo que un modelo de crema para tratar cánceres de piel sería el modelo ideal para estudiar las propiedades en el ser humano. Y hace 30 años que este producto está comercializado a nivel mundial, y ya hay estudios, ensayos clínicos, y hay miles y miles de casos. Esta es la cura más efectiva para el cáncer de piel. O sea, no hay duda. El producto ahora en este momento está pasando por el proceso de aprobación de todos los entes reguladores, etcétera, etcétera. Pero el producto hace 30 años que está en el mercado a nivel mundial y hay testimonios. El producto se llama Curaderm. De hecho, hemos podido ver, por indicación tuya, algún vídeo de algún paciente que se le ha aplicado Curaderm y... Bueno, esto es lo interesante. Curaderm se lo aplica al paciente. O sea, compran la crema, tienen las instrucciones de cómo aplicárselo y se tratan en la casa. ¿Y en cuántos días se ve un resultado? El resultado empieza a aparecer inmediatamente a los 2 o 3 días. El tiempo de tratamiento va a depender del tamaño de la lesión, ¿verdad? Si uno tiene un cáncer que es 2 milímetros, va a tardar una semana o 2. Si el cáncer tiene 1,5 centímetros y tiene 5 milímetros, 6 milímetros de profundidad, va a tardar 4, 5, 6 semanas.
Los estudios que se hicieron clínicos hablan de periodos de tratamiento de 2 a 13 semanas. El estudio más significativo fue un estudio doble randomizado multicéntrico que se hizo en Londres, y ese estudio demostró un 78% de cura al año, y el única falla que tuvo ese estudio es que lo diseñaron para hacer un tratamiento de 8 semanas. A las 8 semanas, independientemente de cómo estaba el paciente, se cortaba. A pesar de esa limitación que no tiene ningún sentido, que el fabricante no sabe por qué se hizo, se publicó que era un 78% de cura para el carcinoma de células basales o vasotelioma, que es el cáncer más común de piel. Gastón, me están bombardeando WhatsApps, llamadas de teléfono. Es un tema muy interesante, muy importante y que esperemos que en un futuro, y quizás no muy lejano, se pueda revertir esto que sucede dentro del organismo, que se sepa la causa y el origen, qué lo potencia, qué hace que se sienta cómoda esa célula, podríamos decir rebelde, que al fin y al cabo lo que quiere ella a su manera es la supervivencia, ¿no? O sea, será que se le da algo que se enfada consigo misma y cambia su actitud. Si entendemos este lenguaje, si descodificamos esto, será quizás el principio del fin de esta enfermedad, pero que haya pues médicos, investigadores, científicos, porque antes de la entrevista hablábamos con el doctor Gastón de que, bueno, él viene del campo científico y se tiene que demostrar a sí mismo que esto funciona. Los que venimos de otros campos buscamos solo el resultado, pero el cómo se llega no. Y eso es bueno, que haya personas como tú y que esta crema, esta pomada, que una persona misma se la pueda aplicar con resultados evidentes al poco tiempo, pues bien vale la pena, como los vídeos que hemos visto y me habéis mostrado antes de empezar el programa, que hay una reversión del cáncer de piel. Uh-huh. Sí, correcto. Bueno, este producto va a estar disponible en breve. Hay un website donde se puede conseguir información al respecto. Puedes decirla, ¿eh? Sí, todo lo que sea para ayudar, siempre bienvenido sea. El website en breve va a estar al público y es bioparadigm.com. Este website está centrado en el proceso y esto que voy a mencionar está relacionado con el comentario que estabas haciendo, que en el futuro cercano se va a poder resolver esta temática. Está relacionado profundamente con el proceso de empoderamiento. ¿A qué te refieres? Es una palabra que siempre nos ha fascinado, ¿no? Que una persona esté en su mejor versión, que esté empoderada. Bueno, lo que puedo decir desde el punto de vista de mi especialidad, de mi área de conocimiento, que es la salud, digamos que el proceso de sanación es un proceso que nunca puede venir de afuera. Es un proceso que viene de adentro. Es un proceso interno, es un proceso, en inglés se dice from within, que somos nosotros a través del uso de las herramientas que nos dan, de un terapista, de un cirujano, de una intervención, de una medicación. Es nuestro cuerpo el que sana. Yo siempre he pensado que estamos diseñados, porque quien nos diseñó muy bien, y por eso no se encuentra el eslabón perdido, pero hubo algunos errores, ¿no? Pero, y ya verás dónde voy. ¿Por qué cuando una persona se dice que está enferma o tiene determinada actitud en un momento determinado, su sistema inmunitario, que hay el ejército, tus soldados, tu guardia pretoriana que te defiende, cierra la puerta y no salen a patrullar? Cuando me decías que la sanación, la curación viene de dentro, me ha venido quizás, no sé por qué, el tema del sistema inmunitario. Bueno, el sistema inmune es fundamental en mantener el bienestar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, mencionamos en algún momento deficiencias nutricionales. ¿Y qué hay de qué parte del, por ejemplo, tomemos un ejemplo claro en cuanto a su asociación con la función del sistema inmune?
que es la vitamina D. La vitamina D, que viene del sol, hay una prevalencia de deficiencia de vitamina D altísima en la sociedad moderna. Y por otro lado, está claramente asociado el nivel de vitamina D con la función del sistema inmune. Entonces acá es un ejemplo, ¿no?, de esta deficiencia del sistema inmune para poder mantener la homeostasis, el funcionamiento sano, que puede estar relacionado simplemente con deficiencia de vitamina D. Siempre se ha dicho, ¿no?, que un gran médico es el señor Sol. Sí, claro. ¿Y cuánto tendríamos que aprender de los más mayores, ¿no? Que siempre ves que se sientan a tomar el sol. Algo hay que les llama decir vitamina D, porque la vitamina D activa, bueno, el sol activa la provitamina D, que esta activa la vitamina D y hace que el calcio, por ejemplo, se fije a los huesos. Bueno, este es un aspecto, pero la asociación de la vitamina D está rayando con la definición de hormona, como un mensajero que impacta muchos aspectos de nuestra biología. Por ejemplo, la vitamina D está asociada con mecanismos que llevan a la regulación de la presión arterial. Hay un estudio que encontró un efecto de la vitamina D en la producción de uno de las sustancias que regulan la tensión del sistema vascular, y lamentablemente en ese paper que se publicó, la conclusión del autor era que ahora había que buscar un análogo de la vitamina D para poder usarlo terapéuticamente, cuando la conclusión sería que manteniendo niveles óptimos de vitamina D, uno puede no necesitar tomar antihipertensivos, ¿verdad? Para acabar, una pregunta. ¿Por qué los grandes descubridores de soluciones contra el cáncer, pues, y no quiero asustar a nadie, sobre todo a ti, Gastón, pero ¿por qué mueren en circunstancias, digamos que extrañas? Esto supongo que es una pregunta que Sí. te habrás hecho. Bueno, a mí no me asusta el tema porque yo vengo, lidiando con todos estos aspectos del sistema desde hace muchos años. No es nada nuevo para mí, ¿verdad? Más viniendo de Estados Unidos. Estados Unidos, esto es tan viejo como la historia de la humanidad, ¿verdad? Cuando en la estructura jerárquica societal hay ciertos individuos que tienen una posición que les resulta conveniente y enriquecedora desde todas las perspectivas que consideran enriquecedoras, cuando encuentran algo que amenaza esa posición, en vez de tratar de superarse, tratan de eliminarlo, o tratan de superarse y eliminarlo. Mira, Jesús de Nazaret intentaba unir los corazones de la gente, y mira qué pasó. Jesús de Nazaret trajo un profundísimo cambio de paradigma en su mensaje y terminó en la cruz porque era una inconveniencia para los poderes del momento. Doctor Gastón, estamos ya fuera de tiempo, una interesante entrevista. Te agradezco que te hayas desplazado hasta Andorra, así como tu equipo que están aquí escuchándote, y espero que no sea derivado de que me he llevado al doctor Gastón y a su equipo a hacer un baño terapéutico de lo que ha habido cada mañana, 5 minutitos, no hemos estado tanto, creo que 4, con los pies en el agua del río, de esta agua del río que tenemos tan fresca, tan pura, tan transparente aquí en Andorra. Espero que no venga por aquí. No tiene nada que ver, se le seca un poco la boca a uno. Normal. Y a veces tiene que lidiar con ciertas circunstancias que son incómodas en la radio, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor Gastón Cornul-Abad, por estar aquí en Sapiens. Y amigos y amigas, como siempre, de lo aquí que tratamos y con esta profundidad y esta serenidad, que cada uno saque sus propias conclusiones. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.